Debate, pastor pentecostal versus católico. Alex, apologeta católico, está hablando con este pastor pentecostal y van a hablar de las imágenes, de los ídolos y todo eso, y me interesa este tema. Así que le dejaré el link aquí del canal de Alex, apologeta católico. Vamos a ver de qué se trata esto. Dale play. La verdad es una y la doctrina es una, ¿sí? Ok. Así es. En el caso de la pregunta que yo tengo, pastor, Vamos a ver. es el tan famoso y sonado capítulo y versículo Ay, del Éxodo, Sí. capítulo 20, versículo 4, ay. donde menciona que no te harás estatua ni imagen, ¿sí? Ujú. Si gusta yo lo puedo leer Sí, y léalo. ahorita usted me lo Sí, explica, sí, léalo. ¿sí? Para todos los compañeros es Éxodo, Ok. capítulo 20, versículo 4. Muy Saben que es un texto bastante sonado. famoso, famoso. Y pues bueno, a lo que yo he escuchado, y me han dicho incluso, pastor, me encontré un día un amigo que él es evangélico, no sé de qué tipo de denominación, Ok. pero él me preguntaba que si yo consideraba las imágenes. Ujú. Y le dije, pues es algo opcional dentro de la iglesia, o sea, no es algo obligatorio, Sí, Ok. no claro. es un dogma. Ok. Y él me decía, lo que pasa es que eso es caer en idolatría, algo así me mencionó. Ojo. Y yo pues me quedé así como pensando, no tuvimos la oportunidad de platicar bien, solamente le dije que escudriñáramos el pasaje. Bueno, se quedó en veremos. Sí. Pero ahora que tenemos la oportunidad de que usted nos lo comparta, ¿cómo es Tenemos la oportunidad de que este pastor pentecostal lo explique. Vamos a la ver. versión que tienen en la iglesia evangélica Ay, ay, ay. sobre este texto? Lo voy a leer y dice así. No tendrás, lo voy a agarrar desde el 3, Sí. Ok. otros dioses fuera de mí. Ojo. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, Y lo que hay abajo. en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te postres Ojo. ante esos dioses, Ujú. ni les sirvas, porque yo, Yahvé, bueno, en el caso de Reina Valera sería Sí, Jehová, Jehová. Ajá, Sí, Jehová. no hay tu problema. Dios, soy un Dios celoso Ay. y pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Ay. Vamos a ver. Ese Vamos a ver cómo lo explica el pastor, señor. Esto está bueno. es un punto muy, muy importante, ¿no? Cuando hablamos de idolatría, cuando la Biblia habla de idolatría, Ujú. pues no solamente es algo, una imagen, ¿no? Esto va mucho más allá, ¿no? Ok, interesante lo que dice el pastor. Esto va más allá. Interesante. Sí, A veces lo concretamos, ¿no? Pues que tengo aquí una imagen de un X personaje ujú, Mm. y llámese como se llame, ¿no? Pero esto va mucho más allá. Jesús habló de la idolatría. Ujú. Y creo que dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí también estará vuestro corazón. La idolatría es todo aquello que ocupa el El, primer lugar el lugar de Dios. en nuestra vida, en el centro de nuestras emociones, de nuestro corazón, nuestro pensamiento. Y no precisamente tiene que ser un ídolo, ¿no? ujú, Porque cuando entras en una iglesia católica, pues ves ídolos, ¿no? Ves imágenes, ¿no? ujú. No, está confundido. ¿Ves ídolo? Las estatuas y los cuadros no son ídolos, son imágenes, representaciones. Ahí está mal el pastor. El pastor ahí está súper mal. Escuchen esto. Eso es lo que ellos creen, lo que la iglesia católica creen, tienen. Ellos creen eso. Miren, escuchen. Ujú, Porque cuando entras en una iglesia católica, pues ves ídolos, ¿no? No, Ves imágenes, ¿no? ujú. no. Es parte, pero la idolatría puede ser el dinero, Sí, puede ser lo que más me guste, pero que no es Dios. exacto. Entonces, la idolatría es todo aquello que está ocupando el lugar de Dios en mi vida. Aún inclusive gente dentro de la iglesia cristiana puede estar en una idolatría. Mm. Por ejemplo, hay gente que dice, no, hoy yo no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a adorar porque hoy me toca, porque hoy juega la América, ¿no? Hoy Ay, juega Chivas, ¿no? Entonces a veces ese es lo que hay en su corazón, ¿sí? Y Dios dice, el primer grande mandamiento que Dios dice, Jesús
Amarás a lo Dios estableció. sobre De todas los las 10 cosas. mandamientos que él dejó allí, que aparecen en el Antiguo Testamento, Jesús lo establece solo en 2. Y dice, el primero y gran mandamiento que Jesús dijo es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Así es. Entonces, ese es el primero y gran mandamiento, que está Sí. incluido ahí los 10. Sí. Y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Entonces, cuando nosotros evadimos eso, porque ya no es opcional, es un mandamiento, Ay, entonces cuando yo evado esa palabra y yo empiezo a ocupar, empiezo a hacer un lado a Dios en mi vida, entonces me convierto en un transgresor. Transgresión. De hecho, el pecado es una transgresión. Se está desobedeciendo reglas, leyes, ojo. ¿no? Y Ok. cuando Dios dice, no te harás imagen de ninguna semejanza, no solamente está hablando de imágenes físicas, sino esto va mucho más allá. Exacto, no te darás imágenes, pero de los dioses que tú crees que sea un dios para ti o un dios. Ahí es que está el truco, ahí está el detalle. Entonces, Dios, lo que Dios quiere es que a Él se le dé La prioridad en todo y sobre todo. Él debe ser siempre en todo y sobre todo. Así es. ¿Sí? Sí. Yo estoy de acuerdo en esta parte que usted menciona de tener a Dios siempre. Ojo. Él siempre va a estar al iniciar el día, en nuestro corazón, en nuestra mente. De hecho, nosotros en el catecismo, tenemos el catecismo, ahorita no lo voy a citar porque pues la idea es hablar con la Biblia, ¿no? Pero en nuestra doctrina se nos enseña en la Iglesia Católica Ojo. que hay un solo Dios y al igual que ustedes somos trinitarios también. Sí. Como le dije al principio, en la iglesia es una opción tener, digamos, una imagen, una estatua. ¿Y por qué tenerla? ¿No? Hay veces nos preguntan, ¿por qué las tenemos? Como siempre lo hemos dicho, es una representación. Ahí está el detalle, es una representación. Ellos creen que es un dios. Los evangélicos, todos los protestantes creen que las imágenes que tienen los católicos son dioses, son ídolos, y no, es un error grande. ¿No? Hay veces ¿Quién le mete ese error a los protestantes de que los católicos, las imágenes son dioses? Díganme ustedes en los nos comentarios. preguntan, ¿por qué las tenemos? Como siempre lo hemos dicho, es una representación de algo que nos ayuda, digamos, didácticamente hablando. ¿Sí? Una manera que nos puede ayudar. Ahora la pregunta sería para los católicos. En mi caso, ¿sería necesaria o no sería necesaria? Pues se No, no es necesaria. Uno la tiene ahí porque ya, la tienen ahí porque ya, ok, mira, eso me recuerda a María, me recuerda a Dios. No, pero no es que son dioses, no. deja la opción de la gente siempre y cuando, como usted dice, no se le esté dando el lugar de Dios. ¿Sí? Exacto. Por ejemplo, yo podría tener una imagen de, no sé, de algún santo, incluso de la Virgen María, pero está de acuerdo que en mi mente y en mi corazón, yo sé que solamente es una representación. Ahí está el detalle, señores. Pero escuchen esto, lo voy a poner normal para que ustedes lo escuchen bien. Esto es lo que sabe, bueno, todos los católicos. Si hay uno que está cruzado es otra cosa, pero esto es lo que sabe y procesa todo el católico. Escuchen De esto. algún santo, Escuchen. o incluso de la Virgen María, pero está de acuerdo que en mi mente y en mi corazón, yo sé que solamente es una representación. O sea, no va más allá de creer que sea un Dios. ¿Sí? Exacto. Por eso en lo que yo sí estoy de acuerdo con usted es cuando dice que la idolatría va más allá. Sí, eso va más mucho allá. más No solo allá. es una imagen, ¿no? Exactamente. No solamente es una imagen, sino incluso puede llegar a ser un objeto. Me llega ahorita a la cabeza, en la India, por ejemplo, pastor, La vaca. a las vacas, a los animales, Sí, las vacas, ellos lo tienen como algo santo. como un Dios. Sí. En su mente, en su corazón, esa gente se ha metido la idea que son Dios. Ay, Dios. Entonces la pregunta sería, ¿será un pecado tener una vaca, pastorear una vaca en México, por ejemplo? Pues no. Hasta el hecho de que tú consideres que esa vaca puede llegar a ser un Dios para ti. Exacto. Exacto. Sí, entonces ya dices tú, no, pecado de idolatría. Ahora sí, si yo llegara a escuchar a un católico que dijera, la Virgen es un Dios, por ejemplo, la estatua de la Virgen, yo le diría con toda la sinceridad del corazón, Con todo el amor. No, manito, eso no es así. Espérate, tú estás confundido. Esto y esto es así. No como tú dices. usted ha caído en pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque le pasó lo mismo que al becerro de oro en el Éxodo 32. Exacto. Israel, aquí tienes a tus dioses, los que te sacaron de Egipto, tus. Ahí estuvo el detalle. Cuando en Israel le dicen,
hacen el becerro de oro, ahí no había problema. El problema viene cuando dicen, Israel, aquí están tus dioses, y le enseñan los becerros y la vaina. Es ahí donde está el problema, porque que tú tengas una estatua, eso no es problema. Ahora, si tú crees que esa estatua es un dios, es tu dios, son dioses, ahí sí hay problema. Y eso es lo que tiene que entender el protestante. El católico no cree eso. En el Éxodo 32. Israel, aquí tienes a tus dioses, los que te sacaron de Egipto, tus dioses. O sea, en su mente y en su corazón de esa gente, sí estaba pues esa idea, ¿no? De que fuera un dios. En nuestro caso, pues no es así. Es una representación. Y repito, si uno quiere, puede orar sin una imagen. Pero bueno, Con la imagen. Tú dices, es opcional. Ok, vamos a ver lo que va a decir el pastor ahora, porque Alex le ha dado unos puntos muy interesantes. Vamos a ver qué no le gusta al pastor. Sin una imagen. Miren. Pero bueno, Con la imagen. Tú dices es opcional, pero realmente si tú eres un buen creyente y un buen conocedor de la palabra, no lo necesitas. Lo puedes tener si tú quieres. Exacto, eso fue lo que dijo Alex. No estoy diciendo que no lo tengas. Okay. Pero no lo necesitas. Te voy a decir por qué. Porque para empezar, llámese el apóstol Pedro, Andrés, Santiago y todos los discípulos, ¿no? Y otros anónimos que no se mencionan, pero que fueron muy, muy fieles, ¿no? Ellos, al igual que nosotros, ellos necesitaron de Dios y lo necesitaron. Creo que lo necesitaron igual que nosotros. Entonces ellos fueron tan humanos, no tienen nada de extraordinario, excepto su fe en Dios. Exacto. Hoy carecemos, el mundo carece de esa fe. Y se hicieron cosas extraordinarias, como en el caso de Pedro. San Pedro dice que él ni siquiera necesitaba orar por alguien. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra que él... Sí, solamente con la sombra de Pedro se sanaban, es cierto. Pasaba por la calle y los enfermos lo ponían sobre la banqueta, ¿no? Sí. Y él pasaba y la sombra de Pedro, y nomás tocaba la sombra de Pedro y los enfermos sanaban, se levantaban, ¿no? Wow. Pero como dice ahí la palabra, y no era la sombra de Pedro. Claro que no era la sombra, era el Espíritu Santo, Dios haciéndolo, pero con ese siervo que Jesús dejó. Claro, es así. No era Pedro que tenía el poder, eso lo sabemos. Era el poder de Dios en Pedro. Correcto. Hoy, Dios puede hacer cosas como lo hizo en aquel entonces. Sí lo puede hacer porque Dios no cambia. Dios es el mismo. Inclusive en Hebreos 13:8 dice, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces Dios no ha cambiado ni muda. El que cambia es el ser humano, ¿no? Entonces, pero aún con todo lo que hizo el apóstol Pedro, lo que hizo Pablo, lo que hizo, ellos fueron tan humanos, tan de carne y de hueso como nosotros. Entonces ellos igual como nosotros necesitaron de Jesús, necesitaron de Dios. Sí. Y si tú tienes una convicción bien firme, no necesitas tener una imagen para poder acercarte a Dios. Es cierto también, eso es bien cierto. En el libro de Hebreos dice que Él hizo un sacrificio y lo hizo un sacrificio perfecto. Si has leído un poquito sobre... Sí. Si quiere que lo lea. No, así, déjame comentarte. Ok. Señores, ahí está pasando un motor a todo lo que da, lo voy a adelantar. De Dios eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes solo entraban una vez al año. Al Santísimo. Y inclusive en el tiempo de Jesús, cuando él estaba en la tierra, todavía el templo se dividía en tres áreas, ¿no? El lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Y solo el pueblo llegaba en el atrio. Los sacerdotes trabajaban en el santo y el lugar santísimo. santo. Y el sumo sacerdote solo entraba una vez al año aquí. Inclusive dice que tenía que ponerse unos cascabelitos cuando entraban y se amarraban. Porque si entraba con pecado, ahí quedaba fulminado y tenían que sacarlo, pero no podían entrar por el cuerpo. Tenían que sacarlo jalándolo porque podían morir, ¿no? Sí. Bueno, pero Oye, eso era así. Pero ¿qué pasa cuando Jesús es crucificado? Dice que
hubo tinieblas, terremotos y... Catástrofes. Sí, De todo. y dentro de ese terremoto, el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Ujú. Y ahora todos podemos entrar, claro. Donde solamente el sacerdote, el sumo sacerdote entraba una vez al año, ese lugar quedó al descubierto. Ujú. Ajá. ¿Qué significa eso? Necesitas leer el libro de Hebreos y ahí te da todas las informaciones y dice que eso fue para que ahora no solamente uno puede entrar al lugar santísimo, Sí, lo sino hoy sabemos. todos aquellos que creen en Dios y que se convierten Sí, a su palabra, ellos tienen ahora acceso al lugar santísimo. sí. Eso significa que no necesitas nada, absolutamente nada, para tú llegar a la presencia de Dios. Hoy tú tienes una entrada libre por haber creído en Jesucristo, por haber aceptado el sacrificio de Jesús que Él hizo por nosotros, porque Él murió por el mundo, murió por nosotros. Él pagó todo el precio de nuestra culpa, de nuestros pecados, ya sea el pasado y el presente, Él lo pagó y nosotros somos declarados justos. Así Según es. Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe, tenemos ahora paz para con Dios. Antes no teníamos paz con Dios. Éramos enemigos, como muchos, todavía aquellos que no conocen de Dios. Aunque ellos dicen, yo amo a Dios, creo en Dios, pero sencillamente mientras no haga la voluntad de Dios, sigue siendo como enemigo de Dios, ¿no? Pero a través de Jesucristo, nosotros hallamos paz con Dios. Eso nos habla que el sacrificio de Jesús hizo todo para que ahora tú puedas tener un acceso directo con el Padre. ¿Cómo? San Mateo 6 te dice cómo hacerlo. Dice, enciérrate, ponte ahí en tu recámara, cierra tu puerta y ahí empieza a orar. Exactamente eso está en Mateo 6, versículo 1 al 10. Y dice, y ahí tú empiezas a hablar con Dios. Así y el es. Padre que te oye en secreto te va a recompensar Yo estoy de acuerdo con él. Todo eso que él ha dicho, yo estoy de acuerdo con él. Claro que sí. en público. Y así podemos ir texto tras texto y vamos a encontrar mucho eso, que hoy tú no necesitas absolutamente nada para presentarte a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es tu intercesor, Él es tu abogado, Él es el que interviene. ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? El libro de Romanos dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras oraciones. Yo no sé orar, nadie sabe orar, pero dice que cuando nosotros nos postramos ante Dios, el Espíritu Santo te ayuda con gemidos. Bueno, el Señor nos dejó una oración muy importante a los que no sabían. El Padre Nuestro, que cuando vayan a orar digan así, dice Jesús, Padre Nuestro, etcétera. Ahora, hay que ver por qué en muchas iglesias protestantes no lo hacen así mismo, como él lo dijo. Dice, no, eso fue eso fue como un modelo. Pero Jesús dice, cuando vayan a orar, digan, Padre Nuestro, etcétera. Pero yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Señor. Indecibles y te conduce a Dios. En otra palabra, Él maquilla la oración, lo hace bonito. Mi oración es fea, yo no sé ni cómo pedir, no sé ni cómo hablar, pero el Espíritu Santo hace a que mi oración llegue ante el Padre. Entonces no necesitas un mediador, así como decir, me ayuda en algo. No nos ayuda. Una imagen no nos ayuda en nada. Puede estar ahí. Es como tener la foto de mi papá, de mi mamá. Tú ves, él dice como que no hacen falta, pero puede tenerla ahí. Claro, es que si un católico quiere, bueno, no la tengo y no la tengo y ya. Pero la pregunta es, ¿tenerla es malo o está bien? Ahí está el detalle. No importa tener una imagen, ok, una imagen de Jesucristo. Pues nada, a mí esa imagen me representa que ese era Jesucristo, como más o menos como era. Claro, no va a ser los mismos ojos, el mismo color de piel, el mismo cabello. No, es una representación. Y yo cuando lo veo, me acuerdo del sacrificio que el Señor hizo. Si yo no veo esa imagen, yo no me acuerdo del sacrificio. Claro que me acuerdo como quiera, pero tengo esa imagen ahí. Ahora, yo creo que esa imagen, ese cuadro, es un Dios. No, yo sé que esa imagen es una representación. No hay problema con eso. Que ya tiene años que murieron y todo. Pero sencillamente ellos ya no hacen nada. ¿Sabes? Hoy mucha gente todavía busca hacer penitencia, ¿no? No sé si has oído eso, ¿no? Sí. Todavía mucha gente que ignora la palabra, pues hacen penitencia. Que todavía tienen que hacer sacrificios, rasgarse el cuerpo. No. Hay otras naciones como en Filipinas, ¿no? Como sí. en la Semana En el mundo hay de todo. Santa, cómo se ve todo, el sacrificio que se hace, ¿no? Pero la pregunta aquí ¿es necesario eso? Ojo. La respuesta no es necesario porque Jesús hizo todo con nosotros. Así es. Ahora vamos a ver la explicación de Alex. Ya el Señor explicó. Vamos a ver la explicación de Alex de
Éxodo 20. Vamos a ver. Yo le comentaba al pastor que le voy a platicar cuál es la versión que tenemos pues, en la Iglesia Católica sobre el Éxodo 24. Ahí viene la explicación. Así como yo lo he escuchado, ¿le parece si me ayuda también, pastor, leyendo algunos textos? Ahorita yo le digo. Sí. Yo voy a comenzar primero con el Éxodo 20. Es importante tomar en cuenta el contexto y las distintas épocas en las cuales Dios les habla a los profetas y a los hombres. El contexto es muy importante en la época, en el año de Egipto, de allá, de los apóstoles, de antes de los apóstoles. El contexto es clave para leer este texto. Escuchen. En eso estamos de acuerdo. Sí, claro. Una de las cosas importantes del contexto es situarnos desde qué época nosotros estamos hablando. Ahí es. Éxodo, en el 24, nos empieza a hablar de una mente politeísta que ya se estaba desarrollando en tiempo de Moisés. Así es. Y por eso, capítulos atrás, desde el 3, cuando él se encuentra la zarza ardiendo, le pregunta, ¿y si el faraón me dice de parte de quién? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién fue? Y le dice, tú dile que yo soy el que soy. Es una definición, porque a Dios no se le puede abarcar como tal con un nombre, sino es como es lo que es. Moisés crece en un ambiente politeísta. No quiere decir que él era politeísta, pero me refiero a que se desarrolla en es que en ese su contexto. mundo es lo que era. Exactamente. Todos los pueblos, las naciones alrededores eran politeístas. Sí. Egipcios, cananeos, tenían filisteos, tenían sus dioses. Yo sí quisiera hacer como un paréntesis, pastor, A ver. porque en la Iglesia Católica tenemos claro, y digo los que verdad estamos aquí escudriñando, tenemos claro que una cosa es un ídolo y otra cosa es una imagen. Ahí está el detalle. Una cosa es un ídolo, que un ídolo son dioses, y otra cosa es una imagen, que una imagen es una representación, un cuadro normal. Esto tiene que entenderlo por fin, por todo tienen que entenderlo los protestantes, punto. Entiendan eso y luego van a entender el contexto de lo que es Éxodo 24 y de lo que no se debe hacer. Ajá. La interpretación que tenemos de acuerdo al contexto, todavía en esta época no nacían los santos que tenemos, por ejemplo, hoy en día en la iglesia, un San Pablo, un San Pedro, los apóstoles, ni siquiera la Virgen María, sino está apuntando el contexto a los ídolos de los egipcios que tenían, y es que me llama la atención porque dice en el capítulo 20, en el versículo 2, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud, nos manda el contexto de Moisés. Sí, claro. No tendrás, aquí es donde la Iglesia Católica tiene la clave para interpretar este pasaje, no tendrás otros dioses. Ahí está. Fuera de mí. Ahí está el detalle, no tendrá otros dioses. Tú puedes tener imágenes, todo lo que tú quieras, pero no creas que esas imágenes son dioses, porque ahí está el problema. ¿Está hablando de qué? De dioses que consideraban los egipcios, porque incluso a esos dioses, pastor, si usted recordará la historia, a ellos se les ofrecían incluso niños, a los carneros, a los vales. Había sacrificios y entraban en comunión con sus dioses de esa manera. No te harás estatua ni imagen alguna, pero ¿de qué está hablando? De los dioses. De cualquier imagen, ya decimos que no. ¿Se acuerda que al principio dijimos no porque no es cualquier imagen, sino es aquello que tú consideres en tu corazón que es un Dios? El pastor se está moviendo, el pastor está moviendo los pies como quien dice, ok, miren los pies del pastor. No porque no es cualquier imagen, sino es aquello que tú consideres en tu corazón que es un Dios, que le roba el puesto. Cuando dice de cualquier imagen, está refiriéndose de que podía ser cualquier tipo, cualquier cosa. Pero mire. No específicamente. No, ahí está mal el pastor, súper mal, súper mal. Escuchen esto. Consideres en tu corazón que es un Dios, que le roba el puesto. Cuando dice de cualquier imagen, está refiriéndose de que podía ser cualquier tipo, cualquier cosa. Pero mire. No específicamente no dice. No te dice como los dioses de Moloch, los dioses de Astarot, los dioses del sol, de luna. Simplemente dicen de ninguna. Cuando te dice eso es que debe ser de ninguna. Cuando dice de ninguna, Señor, está diciendo de ningún dioses de lo que ya Dios viene diciéndote. No te harás Dios imágenes, pero lee un chima para atrás de dioses. No importa si tú te haces un muñequito, una muñequita, una mano.
es de dioses. Si tú crees que esos son dioses, no di que si yo me hago una estatua de Pablo, de San Pablo, eso no son dioses, eso no es un ídolo. Entiéndanlo, por favor. Simplemente dicen de ninguna. Cuando te dice eso es que debe ser de ninguna. De ninguno. O sea, Pero si usted se da cuenta, pastor, Ojo. sea en el Éxodo 20 o cualquier otro texto, por allá está el Salmo 115, no tienen manos y no tocan, todo eso, tienen ojos y no ven. Todos los textos que encontramos en la Escritura siempre nos van a dar un texto antes o después que está hablando de los ídolos. Alex es muy bueno, señores, es buenísimo, Alex. Los protestantes, y perdóname por esto, pero los protestantes, sin querer, ellos cogen el pedacito, Éxodo 24, cogen Éxodo 24, Éxodo 20 y el 4, pero no leen el 1, el 2 y el 3. Y en el 1, en el 2 y en el 3, ahí está el contexto del 4. Entonces, cuando los protestantes cogen un pedacito, se están llevando el contexto, se están llevando lo que quiere decir ese texto. Y ahí está el problema. Escuchen lo que le dice Alex. No tocan, todo eso, tienen ojos y no ven. Todos los textos que encontramos en la Escritura siempre nos van a dar un texto antes o después que está hablando de los ídolos. Sí, en su contexto. Los ídolos, los dioses. Ok, pero él lo sabe, mira, él lo dice, sí, en su contexto, dice el pastor, pero entonces vuelve para atrás. Mira. Antes o después que está hablando de los ídolos. Sí, en su contexto. Los ídolos, los dioses. Porque yo le comento esta parte de que no es cualquier imagen, Ojo. porque si usted recordará al principio quedamos de acuerdo que, que la imagen podía ser cualquier cosa que tú tuvieras, pero no era pecado hasta que tú no consideraras que eso era un dios. ¿Sí se acuerda que decíamos? Que incluso podía ser una persona, un ídolo, Sí, la vaca de la India. Sí, cualquier cosa. Exactamente. Y continúa aquí el texto. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Sí, porque ha habido que gente que adora a los astros, gente que adora el sol, la astrología, luna, otras cosas, ¿no? Otras cosas. Sí. Abajo en la tierra y en las aguas, debajo de la tierra, porque también había como tipo estatuas de reptiles, animales, que consideraban dioses. Si nosotros lo tomamos literal, que es cualquier imagen, entonces ya caeríamos en un error, porque no viviríamos hoy en día en el 2024 en una sociedad pues con imágenes. Ya tú sabes, si tú le tiras una foto a tu hija, a tu mamá, a tu novia, a tu esposa, ahí entonces tú eres idólatra, un idólatra. No podemos tener imagen, un cuadro, nada, si lo tomamos literal, pero no es literal. Es de los dioses que están hablando, por favor entiendan eso. La que sea. Por otro lado, Primera de Reyes, si me ayuda, por favor. Sí, te comento. Por ejemplo, es que estamos viviendo, por ejemplo, en el 2024. Ahorita, cuando estamos hablando de la idolatría, puede ser cualquier cosa. O sea, tú dices, no puede ser. Yo digo que sí puede ser, no es lo que yo te decía. A ver. Hoy a lo mejor nadie tiene una imagen así, pero mucha gente ahorita está la delincuencia. ¿Por qué se matan? ¿Por qué? Sí, pero eso no tiene nada que ver con el tema. Espérate. ¿Por qué hay robo? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué? Precisamente por amor a algo. Amor al dinero, amor al poder. ¿Idolatría? Amor a no sé, a otras cosas. Entonces, cuando una persona, y no tiene que ser imagen, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque ahí dice, por eso dice Dios, no te hagas imagen de ninguna, no te hagas dioses de ninguna cosa. Dinero, poder, fama, lo que sea, no te hagas. Hay una frase que decía el expresidente López Obrador, dice, no, algo así decía, el poder, no al poder, no el dinero, y a otra cosa que decía. Sí, algo así, ahorita no recuerdo la frase. Porque sí, él sabe que eso era. El dinero. Sí, el dinero. El amor al dinero. Sí, mucha gente entra con... Los grandes políticos entran con un corazón noble, humilde, voy a hacer esto, pero estando ahí, ve el dinero y dice, no, yo mejor le voy al dinero, ¿no? Se y el desvían. poder, ¿no? El poder, la fama. Entonces, cuando Dios dice, no, mantente limpio, mantente libre de todas esas cosas, porque al final es como una tentación ahí, ¿no? A ver. Ok, vamos a leer. Dijo el Señor y no dijo nada. Eso no tiene que ver, porque, claro, hay personas que aman el dinero y otras cosas, pero estamos hablando de las imágenes. Una imagen no te va a hacer robar, matar. No tiene sentido. Salud. Sí, no se preocupe, pastor. Todo esto de imágenes. Usted y yo estamos de acuerdo, ya ahorita con el comentario que hizo del presidente. Ojo.
¿Estamos de acuerdo que una persona puede llegar a ser visto como un Dios? Sí, Sí. Sí. ¿Se acuerda con San Pablo cuando entró con Bernabé? Ah, sí. Y le querían ofrecer unos sacrificios. ¿Pero qué hizo él? Él dijo, no, amigos, No, eso no, tranquilo. somos humanos como ustedes. Ajá. Eso, ahorita lo vamos a leer. Hoy en 2024 cualquiera le hubiera gustado eso. Bueno, aquí en Primera de Reyes, ¿se me ayuda? Ahorita yo lo Sí, explico. aquí está. Vamos a ver. El verso 23. Ajá, ¿sí? por favor. Sí, 23. Ok, vamos a ver. Dice, hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, Ojo. cada uno de 10 codos de altura. Ojo. Aquí, hasta aquí. Estamos en un contexto donde se está hablando del templo, ¿verdad? Y Ay. había, dice, 2 querubines. De hecho, más adelante habla de las características que tenían estos. Y por lo visto, pues eran grandotes, eran unas Sí, eran estatuas. grandes. Ojo. Estos querubines, la pregunta sería, volviendo al Éxodo, si pertenecían como una representación, claro, Ay. a las cosas de arriba. Sí, Sí. porque dice, no te hagas imagen alguna de lo que hay en el cielo. Y si miramos Primera de Reyes, vemos que los ángeles, pues están en el cielo, Uy, es muy bueno, vale. ¿verdad? Ok. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo que no es literal, porque si fuera literal, Dios, capítulos más adelante o libros más adelante, no hubiera mandado a hacer querubines y los hubiera puesto justamente en el lugar que usted mencionaba. Claro, si no se puede hacer de lo que está arriba, no se puede hacer, ¿por qué Dios mandó a hacer entonces esos querubines, esos ángeles? ¿Por qué? Porque hay un contexto antes, es dioses. Tú no puedes hacer otros dioses. Y un católico no cree que una estatua es un dios o dioses. Eso no lo van a entender nunca ellos. No hubiera mandado a hacer querubines y los hubiera puesto justamente en el lugar que usted mencionaba, en el lugar del perdón, en el lugar santísimo, en el lugar donde se iba a hacer el culto, y era un lugar sagrado. Sin embargo, vemos que Dios tiene este interés en mandar a fabricar estos querubines. Pero ¿por qué Dios tiene ese interés? ¿Por qué? Pero si somos inteligentes, Ojo. eso nos hace pensar a nosotros. Y decimos, si Éxodo dice, no te harás ninguna sería ninguna Ay, ay, ay. de lo que hay en el cielo, y ya vemos que delante en Reyes, los ángeles están allí postrados, estaban como así, viendo hacia el lugar del perdón. Entonces sí vemos que no es cualquier imagen, sino más bien vamos de acuerdo en la sintonía, que es algo que en tu corazón y en tu mente le esté robando el puesto a Dios. Bueno. Que tú estés Sí, diciendo, tiene que ver, eso está tiene que ver en el corazón. en el corazón de la Tiene que ver persona. eso con el corazón. Exactamente. ¿Por qué? Porque No es cualquier imagen. no podemos nosotros discutirle a Dios, ¿no? Claro. Dice en Isaías, ¿quién puede darle consejo a Dios? Exacto. ¿Quién puede decirle a Dios, esto está mal o esto está bien, no? Cuando viene de Él. Pero cuando viene del hombre, Dios sí tiene derecho de decir, esto está mal. Esto no estoy de acuerdo contigo. Exacto. Pero cuando viene de Él, realmente no podemos nosotros ni siquiera así el poder, la capacidad de decirle a Dios, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿No? Es como cuando está el calorón a mediodía y de pronto se nubla y hasta granizada, ¿no? Como ahorita, mira, está nublado. Entonces tú dices, Dios, pero si estaba haciendo sol, ¿por qué esta agua? Estás mal, ¿no? No, Él es soberano. Él sabe por qué hace las cosas. Todopoderoso, y Él dice todo lo que Él hace, aun cuando la ciencia y cuando el ser humano y cuando todos estemos no de acuerdo, y lo que Dios hace es perfecto. Es perfecto. Y aun cuando mueran miles. Fíjese, pastor, que hay personas que luego, la verdad, se quejan, ¿no? Dicen, no, ¿por qué me pasa esto? O es que Dios me mandó esto, ¿no? A ver, tranquilo. O sea, los planes de Dios son perfectos. Tiene que haber algo ahí. Él sabe por qué lo hace. Ahora, hay otro, yendo un permite. poquito a eso, Sí. hay un propósito, ¿no? Hay un propósito. Todo lo que Dios hace, hay un propósito. Por ejemplo, hay otro ejemplo que también lo puedes encontrar en el libro de Números. ¿Qué le parece? Si termina la explicación. Bueno. Sí. Claro, claro, que después se olvida. Ahorita le doy chance. Es que hay unos puntos muy interesantes que usted tocó y a mí me gustaría compartir. Bueno, Reyes ya vimos, ¿verdad? Según el contexto de Éxodo 20, dice que las imágenes, ¿no? Pero de los dioses. Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, es el contexto que viene hablando. Entonces estamos claros que no es cualquier imagen, sino aquello que le robe el puesto, que en tu corazón y en tu mente tú digas, eso es un dios y sería un pecado de idolatría, ahí sí sería. Pero no sería cualquier imagen. Ahora, si nosotros nos vamos a Apocalipsis,
solamente para complementar esto de los ángeles, nosotros nos vamos a dar cuenta que para ese tiempo, A ver. ya los ángeles, desde siempre, desde que han sido creados por Dios, los ángeles como criaturas, como seres espirituales, han ayudado a los hombres en distintas etapas de la historia. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, cuando Sí. él vino a advertir. El ángel de Yahvé, que vimos en el Antiguo Testamento. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, yo aquí también lo tengo, pastor, pero si me apoya. 8:3. Sí, vamos a ver qué representaba, qué simbolizaban esas figuras que ya vimos en Primera de Reyes 6:23 Ok. para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Ok, vamos a ver. Y aquí es donde yo les voy a mostrar así pues un pasaje que nos puede dar una referencia de lo que sería la intercesión de un ángel. Ok, ¿qué representaban? ¿Cuál es la representación? Vamos a ver. Adelante, pastor. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. A ver, hasta ahí. Hasta este momento estamos viendo el libro de Apocalipsis que dice, otro ángel vino y se paró, ¿verdad? En el altar, Ajá. con perfumes, ¿sí? Sabemos que esos perfumes están simbolizando las oraciones de los santos que vienen desde la tierra, Sí. ¿sí? Ok. Continuamos. Ay, El verso 4 Sí. a ver. dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. ¿Sí? Así dice, ¿va? Sí. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Wow. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ok. Hasta ahí. Ok. Porque ya Entonces, aquí, sí. aquí ya cambia de los... En el versículo 4 vemos que la nube de perfumes Ajá. son las oraciones, ¿verdad? De los santos. Ujú. Ujú. Me llama la atención porque dice tomó o dice o de las manos del ángel se elevó hasta la presencia de Dios. Ay. ¿Sí? Es aquí cuando nosotros vemos que esos querubines que Dios mandó a hacer en el lugar santísimo, en el Ajá. lugar santo, que estaban cara a cara, eran una simbología Ujú. que ayudaba al pueblo a recordar la presencia de los santos en el cielo, porque Una representación, exactamente. Escuchen esto. al pueblo a recordar la presencia de los santos Ujú. en el cielo, porque se acuerda que los ángeles forman parte de la, ¿cómo le llamamos? De la comunidad, ¿sí? Ujú. De los santos, los ángeles. Y en Apocalipsis vemos que dice que de la mano del ángel, Ujú. o sea, esas oraciones no suben directamente, que diga, directamente subieron las oraciones, por ejemplo. Dice de la mano del ángel. Ojo. Significa que hay servidores que están allá Sí, con él claro. y de la mano del ángel Hay muchos servidores. pasa esa oración. Ojo. Entonces eso nos puede a nosotros, Cada ángel tiene una función. Inclusive hay grados. mensajeros, ¿no? Hay sí, grados, hay hay grados. jerarquía. Sí. Ok. Entonces vemos aquí la interpretación que tenemos en la iglesia católica, pues es esa, que Dios creó en su momento los ángeles, los querubines, Ajá. en el lugar del perdón, en el lugar santísimo, y el pueblo judío lo interpretaba de una manera natural, incluso más adelante del contexto de Reyes, ya ve que había también figuras en todo el templo, Ujú. Ajá. y no había ningún problema, porque hasta ese momento Dios no se enoja o no es un Dios celoso Ojo. de cualquier imagen, sino solamente de aquella que tú en tu corazón y en tu mente consideres que eso es un Dios, o puede ser una persona, puede ser en el caso una Sí. vaca, un animal. Eso sería para nosotros lo que estaría interpretando el Éxodo 24. Bien. Y usted mencionaba, para terminar la idea también, usted mencionaba lo del mediador. Ay, Déjeme comentar. el mediador y intercesor. Ay, 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 eso es otro tema, señor. Yo he escuchado a algunos evangélicos que me han comentado que solamente Cristo intercede. En eso yo estoy de acuerdo. Solo Cristo intercede. Pero también estoy de acuerdo que el Espíritu Santo intercede. Ah, sí. Los también, dos. Sí. Y ahí como que de repente hay como una contradicción. Ajá, porque ellos dicen No, porque está muy solamente claro. Está muy Cristo claro. y también el Espíritu Santo. Desde el cielo, Cristo está intercediendo por la humanidad. Por la humanidad. O sea, no solo por mí, no solo por ti, por todos, por toda la humanidad.
Porque si Dios no intercediera, si Jesucristo no intercediera, ya hubiera acabado el mundo allá, ¿desde cuándo? Como terminó Sodoma y Gomorra y como terminó en los tiempos de Noé. Sin embargo, el mundo está de pie a pesar de la maldad que hay, porque hay alguien que está intercediendo por el mundo en el cielo, Jesús, que está a la diestra del Padre. En la tierra, ¿qué hace el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. ¿Y con quién está y dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dice que él vino en el día de Pentecostés y no vino de visita, él vino a quedarse. Sí. Y se quedó en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que viven una vida íntegra, ahí está el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está intercediendo para la iglesia. Inclusive él dice que él redarguye. Mira, yo voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere ver este video completo, le dejaré en la descripción el link de este canal de Alex, Apologeta Católico. En el link, en la descripción de este video aquí, usted va a decir canal Alex Apologética y usted le da ese link y puede ver el video completo. Si usted quiere saber qué yo descubrí sobre cuál es la verdadera iglesia de Dios, miren este video, este que está aquí, miren. Este video que está aquí, este que está ahí, miren ese video para que usted vea lo que descubrí sobre cuál es la verdadera iglesia de Dios. Así que nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.